Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Mi Dios, por siempre reinas, mi Dios. Sí, Señor, ese es el anhelo de nuestro corazón, morar en tu presencia, permanecer en ti, habitar en tus moradas, porque como dice tu palabra, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y por ello, Señor, te damos gracias. Hemos venido de diferentes lugares para adorarte. Tú nos has convocado, Señor, y hemos venido hasta aquí, quizá con cargas, con preocupaciones, con anhelos y deseos en nuestro corazón, pero todos con el firme deseo de adorarte, de bendecirte y de escuchar tu palabra. En esta mañana, Señor, oramos por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestro distrito, para que tú sigas poniendo tu mano de amor y de misericordia en nuestra nación y nos traigas tiempos de paz y de tranquilidad. Recordamos a las personas que están sufriendo en Siria y pedimos para que esa guerra llegue a su final. Te damos gracias, Señor, por lo que se viene dando en estos días, pero aún hay mucho por hacer. Señor, ten misericordia de tantos hombres, mujeres y niños que están huyendo de Siria, buscando un lugar de refugio y de paz. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de la historia, el Señor de la iglesia y el Señor de nuestras vidas. Gloria a tu nombre. Te exaltamos y te adoramos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y esta mañana nos acompaña el reverendo Arturo Polo. El pastor Arturo Polo es pastor en una de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Y está de paso por aquí, por Lima, y cuando yo me enteré que venía, le pedí que por favor nos acompañara un domingo para que compartiera la palabra del Señor. El pastor Arturo Polo ha sido presidente de la Convención de Lima al Encuentro con Dios, pastor en varias iglesias aquí en Lima, en Lince, en La Victoria, en Los Olivos, y el Señor lo llevó a él y su familia hace ya ¿cuántos años? ¿20? 18 años a los Estados Unidos para pastorear allí la iglesia de Miami al Encuentro con Dios. En un comienzo, una linda congregación que nos privilegiamos de conocer. Mientras nosotros estábamos pastoreando en Miami, también hicimos muchas actividades juntos con la iglesia del pastor Arturo. Conozco muy bien a los hermanos, una linda congregación, y pudimos hacer un trabajo unido más de una vez, campamentos incluso, que fueron de mucha bendición. El pastor Arturo Polo es un viejo amigo, no un amigo viejo, por si acaso, eso es distinto, un viejo amigo. Nos conocemos desde nuestra chiquititud, como yo digo, cuando llegamos a la iglesia de Lince, ahí por los años 70, cuando empezaba el movimiento de Lima al Encuentro con Dios. Claro, yo era más jovencito que él, ¿no? Yo era casi un bebito de pecho, él ya tenía sus añitos. No hay tanta diferencia de edad. Pero Arturo es un amigo muy cercano, lo queremos mucho, a él, a su esposa Sonia, a sus hijos, Rodrigo, Romina, que son casi de la misma edad que nuestros hijos, así que hay un vínculo muy, muy bonito allí. Así que para mí es una bendición, una alegría poder presentarles a ustedes al reverendo Arturo Polo, a quien vamos a recibir cariñosamente como sabemos hacer. Adelante, pastor. Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes. Ahora sí. Yo agradezco al pastor Francisco por esta invitación. Es una bendición el poder estar con ustedes, el poder estar aquí en esta iglesia. Los conocía de lejos,
de oídas. Ahora a través de la magia del internet y de todo lo que hay, pues de cuando en cuando me metía y decía, vamos a conocer a los hermanos de San Felipe. Y por ahí he tenido oportunidad de verles y escuchar algunas de las prédicas. Pero qué hermoso y qué lindo saber que podemos congregarnos cada semana para honrar y adorar a nuestro Dios, al único, al verdadero Dios, aquel que nos ha dado la vida, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Como ya lo dijo Francisco, nos conocemos desde la chiquititud, porque ya hace muchos años que tenemos la experiencia, el privilegio de conocer a Cristo. Le comentaba a los hermanos en los primeros servicios cómo de manera increíble pasa el tiempo. Ya van 40 años en este caminar y en este vivir. Precisamente estamos celebrando los 40 años del movimiento Lima al encuentro con Dios. Y es cierto, como lo menciona el pastor, por esas cosas de la vida, por esas cosas que el Señor hace, nos llevó a trabajar en una obra que puede sonar muy hermoso, muy lindo, ir a trabajar a Miami, a los Estados Unidos. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de llevar el Evangelio, no es fácil. Es complicado, es duro, es luchar contra muchas presiones, mucha gente que tiene otras prioridades, otros intereses, y que servir al Señor y congregarse es si alcanza el tiempo, no si sobre el tiempo. Pero Dios hace su obra y, como se ha mencionado, levanta un pueblo maravilloso, un pueblo lindo, un pueblo que ama al Señor, que en medio de su realidad de ser un inmigrante fuera de su patria, están anhelantes de conocer y de crecer en la palabra del Señor. Tengo entendido que por todas estas semanas están escuchando prédicas, están siguiendo un estudio de la palabra basado en los salmos. El día de hoy vamos a meditar en algunos aspectos que tiene el Salmo 84. Pero básicamente nos vamos a centrar en ese tema, la bendición que hay de estar en la presencia de nuestro Dios. Y para esto yo les voy a pedir, por favor, que me acompañen en una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos dirija, que sea su palabra la que oriente nuestro pensamiento, nuestra conducta. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú estás aquí. Permítenos, Señor, con la ayuda que viene de ti, ser receptivos a tu palabra. Enséñanos, háblanos. Rogamos que sea tu Espíritu Santo aquel que nos guíe y que conforme a nuestras necesidades tú puedas estar obrando en cada uno de nosotros. Reconocemos una vez más que sin ti nada podemos hacer. Tú lo eres todo y por eso, Señor, venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en la bendición que existe de estar en la presencia de Dios, tenemos que recordar cómo empezó a ocurrir esto. Y esto nace desde el momento en que, de diversas formas y de diferentes maneras, el Señor nos habló y nos mostró que Él era la única esperanza que teníamos. Cuando reconocimos que Jesucristo fuera nuestro Salvador, que perdonara nuestros pecados y nos diera salvación, empezó una vida nueva. Por eso que la Biblia habla del que está en Cristo es una nueva criatura. Y empezamos a leer la palabra y a recibir una serie de promesas que indudablemente empiezan a cambiar y a transformar nuestra vida. Promesas como aquellas que dicen, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo estaré con vosotros no solamente en los días felices y contentos, sino también en los días amargos, de problemas y de crisis. Yo estaré con vosotros no solamente aquí en la iglesia, sino en cualquier lugar por donde podamos ir. Vine a mi mente también aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dicen así: os digo que uno
mayor que el templo está aquí. El Señor está aquí, hermano. ¿Amén o no? ¿Qué realidad es esa? Él está presente. Y está presente para mostrarnos una vez más la realidad de su presencia. Para mostrarnos que Él está vivo. Que Él no ha pasado de moda y Él sigue siendo el mismo Rey poderoso para obrar en cada uno de nosotros. Por eso que en esta mañana quisiéramos un poquitito desglosar este salmo y pensar en cuáles podrían ser las ventajas de poder estar en ese contacto con Dios. ¿Qué empieza a ocurrir cuando uno acude a la presencia del Señor? ¿Ocurre o no ocurren cosas? ¿Ocurren o no ocurren experiencias? Claro que sí. Empiezan a surtir algunas bendiciones. Y a través de este salmo, permítanme mencionar por lo menos algunos aspectos que si ustedes observan, en el salmo en general está separado al costado por una palabrita hebrea, la palabra Selah. Miren al final del verso 4, al final del verso 8, Selah, Selah. Palabra hebrea que significa haz una pausa. Como que después de 4 versos es tiempo para meditar, para pensar, para analizar, para pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu mensaje para mi vida? A través de estas palabras que están escritas aquí. Y cuando llegamos a los primeros versículos, vamos a encontrar precisamente esta primera sección, que bien podríamos definirla, aquellas ventajas que podemos obtener de estar en la presencia del Señor. Dice el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y es impresionante ver, de alguna u otra forma, lo que empieza a ocurrir. Vuelvo a repetir, como efecto, como resultado de estar en esa presencia bendita, en esa presencia de Dios. Y uno de los primeros efectos es que el Señor empieza a crear una belleza interna. Si bien es cierto, el salmista cuando habla de las moradas y dice, cuán amables son tus moradas, se refiere a la antigüedad, a aquel lugar donde habitaba Dios, en la Shekinah, la gloria de Dios, a ese lugar especial donde el sumo sacerdote podía ingresar solamente una vez al año. Es cierto que se refiere primariamente a eso, son amables, son hermosas, son bellas la morada de Dios. Pero cuando avanzamos a nuestro tiempo, y leemos palabras como aquellas que dice, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros. Quiere decir que aquella persona que acudió a Jesucristo, aquella persona que confió en el Señor como su Salvador, se convierten en morada del Espíritu Santo. Tú y yo somos morada del Espíritu Santo. Él habita en nuestros corazones. Y uno de los primeros efectos es precisamente este, que la morada de Dios debe transmitir su belleza, debe transmitir esa hermosura interior, debe mostrar esa amabilidad. Eso nos hace pensar que una persona que ha tenido un encuentro con Dios tiene que transformar su carácter, tiene que transformar su conducta, tiene que dar espacio para que el fruto del Espíritu Santo empiece a surgir. Al cristiano se le conoce por sus frutos, por sus acciones, no tanto por lo que pueda hablar o lo que pueda decir. ¿Cuántas veces nosotros como padres podemos haber cometido ese gran error de decirle a nuestros hijos, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago? En la vida cristiana no funciona así. Nosotros tenemos que mostrar con nuestras acciones que verdaderamente amamos a Dios, que hemos tenido un encuentro con Dios y como resultado de ese encuentro el Señor empieza a transformarnos y a generar esa amabilidad. Por eso tendríamos que pensar, ¿es amable la morada del hermano tal? ¿Es amable mi morada? ¿Es evidente ese cambio, esa transformación que parte de haber tenido un encuentro con el Señor? Y ese es uno de los primeros efectos. El segundo, yendo al versículo 2, ustedes se van a dar cuenta que se genera lo que podríamos llamar un hambre apremiante, unas ganas de saciarse de algo.
¿Y qué es ese algo? Dice el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Miren ustedes lo que empieza a provocar el Señor. Haberle conocido y después de haberle conocido tener ganas de seguirle conociendo. Porque Dios es eterno. La vida eterna consiste precisamente en que tú conociste a Jesucristo, conociste a Dios y después de eso tienes ganas de seguirle conociendo. No va a llegar un punto en que podamos decir ya me lo sé todo. Porque Dios es eterno, es interminable. Es un caudal de bendiciones que nunca se termina. Y uno de los grandes efectos que empieza a ocurrir cuando una persona verdaderamente goza, disfruta de la presencia de Dios, que tiene ese hambre, que tiene ese anhelo. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Ese anhelo lo estoy experimentando? ¿Tú tienes anhelo de encontrarte con tu Señor? Y cuando hablamos de anhelo de encontrarnos con Dios, me refiero a ese hambre por orar, a ese hambre por leer la palabra de Dios. Ustedes saben que una buena señal de tener buena salud es cuando uno tiene apetito. Yo sé que algunos tienen demasiado apetito, demasiado saludables. Pero cuando alguien pierde el apetito, uno ya se preocupa y dice, algo está mal. Se está enfermando porque no tiene hambre, no come, no quiere tomar nada. Y esa es señal de enfermedad. En el plano espiritual ocurre lo mismo. Cuando no tenemos hambre de orar, cuando no tenemos hambre de la palabra, es porque nos estamos distanciando. Están empezando a suceder tal vez cosas en nuestra vida que nos están alejando. Y no estamos disfrutando de uno de los resultados básicos de haber tenido un encuentro con Dios, que es ese hambre, ese deseo, es poder decir como el salmista, mi alma anhela, mi alma tiene deseos ardientes de estar con el Señor. Y es ahí donde nosotros tendríamos que meditar en esta mañana. ¿Cuánto es mi hambre por Dios? ¿Cuánto es mi anhelo de estar con el Señor? Y no hablo simplemente de participar de un servicio como este que es necesario. Me refiero al tiempo que tú necesitas a solas con el Señor. Ese tiempo que tú puedes apartar en el día para tener un momento para orar y para buscar al Señor. Parece mentira, pero en lo elemental es donde fallamos. El primer consejo que a nosotros nos dan cuando aceptamos a Cristo es, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que congregarte, tienes que testificar, tienes que obedecer. Consejos básicos. Y en lo básico es donde muchas veces fallamos. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leemos la Biblia? Y es por eso que ahí, cuando leemos esta palabra del anhelo, del deseo de estar en la casa de Dios, del deseo de estar, sobre todo, no tanto en un lugar físico, porque ahora Dios está en todas partes, sino tiene que ver con el deseo de buscar y de anhelar estar en la presencia de nuestro Dios. Pero ahí no queda todo. Miren un tercer resultado, una tercera ventaja, si podríamos llamarlo así. La presencia de Dios empieza a generar un corazón alegre. Dice el versículo 2 en la segunda parte, mi corazón y mi carne, ¿qué cosa es lo que hacen? Cantan. Una señal de alegría es cantar. Cuando tú escuchas a alguien cantando, dice, está contento, está feliz. Si ustedes me escuchan a mí cantar, se van a ir corriendo, porque yo canto feo. Pero hay un cántico que nace del corazón, de esa alegría, de ese entusiasmo, de estar disfrutando de la presencia del Señor. Y hay veces la gente se esfuerza y se pule por cantarle a una persona, por cantarle a la naturaleza, y no está mal. Pero noten que el efecto aquí de disfrutar de la presencia de Dios es que uno quiere adorar a Dios, quiere alabar a Dios, canta. Canta, es una señal de alegría, es una señal de gozo, es una señal de regocijo. Alguna vez un hermano me dijo, pastor, estoy aburrido. No sé si hay algún aburrido ahora aquí, ¿no?
pero estoy aburrido, ya no sé qué hacer, ya no sé qué probar. Creyente, que se congregaba fielmente, pero había una sensación de aburrimiento en su propia vida. Y yo creo que allí hay una falla, y la falla tal vez es desconocer de una de las grandes invitaciones que el Señor Jesucristo constantemente nos hace. Si nosotros estamos aburridos, y ponlo en las palabras de Jesús, si alguno tiene sed, si alguno está aburrido, si alguno está necesitado, si alguno está falto de alegría, si alguno no puede cantar, no tiene el gozo, ¿qué es lo que dice Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La dirección es a la persona de Jesucristo. No es tanto a una nueva secta, a una nueva doctrina, a una nueva conducta, es a Jesucristo. Yo me tengo que dirigir a Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y si tú crees en Él como dice la Escritura, no como te conviene, no como te parece, no como se te acomoda, sino como dice la Escritura, ¿qué va a ocurrir? De su interior correrán ríos de agua viva. Ahí viene la alegría, ahí viene el gozo, ahí viene el entusiasmo. Por eso que el salmista podía decir, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Y por qué puede cantar? Porque está disfrutando de la realidad de la presencia de Dios. Porque se goza en el Señor, porque sabe que Dios está con él y lo está acompañando en todo momento y en toda circunstancia. Miren, a continuación, después de mencionar ese anhelo que hay en el corazón del cántico y de la alabanza, llegamos a la segunda parte, que vendría a ser esa satisfacción que produce el estar en la presencia de Dios. Y para esto miren ustedes cómo lo presenta en el versículo 3. El versículo 3 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esto es hermoso, seguramente ustedes han escuchado esto alguna vez, pero aquí se mencionan a dos pájaros. Uno de ellos es el gorrión. Y el gorrión es un pájaro que Jesús hace alusión de él. Y lo hace de esta forma. Él dice, ¿no se venden 5 gorriones por 1 céntimo? Y luego agrega, más valéis vosotros que muchos gorriones. Ahí está, el gorrión. El Señor, cuando hace esa pregunta, no se venden 5 gorriones por 1 céntimo. En otras palabras, está diciendo, el gorrión es baratito. El gorrión casi no vale nada, y si está de oferta, probablemente le daban hasta 7 gorriones por 1 céntimo. ¿No? Eso cuando estaba en oferta. Pero ¿qué nos hace pensar? Cuando dice el salmista que aún el gorrión haya casa, cuando va y acude a la presencia de Dios. Si estamos pensando que el gorrión representa a aquellas personas que piensan que no tienen valor, que se sienten insignificantes, que muchas veces los han dejado de lado, marginados, rechazados. ¿Cuántas veces hemos crecido con un mensaje en el que nos han martillado diciendo, tú no sirves, tú no vales? Hasta nos han dicho de manera grosera, tú eres bruto, no sirves para nada. Y cuando uno va creciendo y escuchando que le dicen eso, llega un punto hasta que se lo cree. Y no quiere lanzarse a ciertos desafíos porque se considera incapaz, se considera insignificante. Lo maravilloso está diciendo aquí el salmista, que si hay una persona que se siente así, ¿qué dice la palabra de Dios? Que haya casa. La palabra casa nos hace pensar en un hogar, en un ambiente, en algo que es cálido, en algo donde uno es bienvenido, bien recibido. Basado tal vez en esa frase, hogar, dulce hogar. Y ojalá que así sean los hogares, ¿no? Hogar, dulce hogar. Pero qué interesante que el Señor acepta, recibe. Tú te sientes insignificante, tú te sientes poca cosa. Ven a mí, porque yo estoy dispuesto a recibirte, nos dice el Señor. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta
que a pesar de que pudimos haber rechazado en muchas oportunidades, sin embargo, el Señor está allí dispuesto. Cuando uno está en el piso, cuando uno está humillado, el Señor está queriendo levantarte, está queriendo mostrarte una vez más que en su presencia vas a encontrar calidez, amor, porque Dios no rechaza a nadie. A veces me he puesto a pensar, por ejemplo, la experiencia que tuvo el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro en sus mejores momentos de vehemencia, en donde mostraba su lealtad al Señor? El Señor al final antes de partir a ascender a los cielos, le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. La pregunta es, ¿por qué no se lo dijo antes? Cuando Pedro decía: Señor, yo contigo hasta la muerte, yo no te negaré jamás. ¿Por qué no se lo dijo cuando Pedro dio muestras de valentía para defender a su maestro cuando vinieron a tomarlo preso? Que sacó la espada y cortó una oreja. Esas son muestras de lealtad, de liderazgo, de firmeza, de fuerza. Y tal vez era el momento propicio para decir, ya que este hombre está dispuesto a morir y a hacer lo que sea por mí, le voy a encargar esta tarea. ¿En qué momento se le entrega? Se le entrega cuando Pedro estaba humillado. Pedro lo negó al Señor 3 veces. Lloró amargamente. Cuando resucita, cuando resucita el Señor, lo tuvieron que mandar a llamar a Pedro. Te busca, te llama. Y ahí es donde después el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Es muy probable que Pedro pensó que ya no tenía oportunidad, que ya ante el fracaso que él había tenido ya, el Señor no le iba a dar una nueva oportunidad. Sin embargo, fue todo lo contrario. El Señor extiende su amor, su gracia y su misericordia, y como una golondrina tal vez se sentía a Pedro, que no servía para nada, que había fracasado, que era insignificante, que había fallado, con mucha vergüenza. Y el Señor le dice: vamos, Pedro, apacienta mis ovejas, dándole una nueva oportunidad. Y eso lo vemos aquí en estas palabras, que el gorrión, el insignificante, el que siente que no vale nada, puede encontrar en la presencia de Dios ese hogar y esa casa. Pero el otro pájaro que se menciona ahí es la golondrina, la otra ave. Y la golondrina es diferente al gorrión. La golondrina se caracteriza por dar vueltas. Es un ave que vuela mucho, vueltas y vueltas y vueltas. Es un ave que siempre está en actividad, que pareciera que no descansa. Lo que nos hace pensar que la golondrina representa a las personas inquietas, a las personas que siempre están buscando algo nuevo, aquellos que tratan de hacer algo inquietos, con ganas de cambio, con ganas de transformación, están volando, siempre quieren volar. Y es impresionante que el Señor les dice que aún como golondrina tú encuentras un nido, y un nido donde ponga tus polluelos, donde te puedas reproducir, donde puedas dar a luz, donde puedas cristalizar y desarrollar tus sueños, tus anhelos, lo que tanto deseas. Por eso, si estamos inquietos, con ganas de cosas diferentes, paso número 1, una cosa, no hay que hacer muchas, una cosa, ve a la presencia de Dios. No hay que complicarnos, primero acude al Señor. Tus inquietudes, tus deseos de cambio, tu deseo de transformación, llévalos al Señor. Y deja que el Señor empiece a guiar y a florecer y a reproducir lo que verdaderamente, probablemente pueda ser tu sueño, tu anhelo, y que se empiece a alinear si es la voluntad del Señor. Una de las grandes verdades que yo he aprendido cuando uno está inquieto, cuando uno está preocupado, cuando uno está queriendo hacer cosas, es esta que dice así: venid a mí, y lo encontramos aquí en la pantalla. Venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué precioso! Por eso, querido hermano, qué importante saber que cuando vamos al Señor, Él empieza a producir esos efectos. Que si uno se siente insignificante, que si uno está inquieto,
uno encuentra el descanso en la presencia de Dios. Y es interesante que al final del versículo 3 dice, se utiliza la expresión cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Se habla del Señor como el Jehová de los ejércitos. Esa es una clara referencia a que nuestro Dios es el Dios de multitudes, el Dios que está atento a los millones y millones de personas, Dios de los ejércitos. Pero no solamente eso, mira lo que dice acto seguido, Rey mío, Dios mío. Pasar de ver a Dios como el Dios de las multitudes, pero también tener la experiencia del Dios personal, del Dios que me atiende de manera personal y directa, del Dios que me trata con cariño y con amor, que me consuela y que me levanta, y que me perdona, y que me ayuda y me fortalece, porque Dios es así. Dios es grande en misericordia y siempre está dispuesto a socorrer, a levantar y a perdonar. Pero espera de nosotros una cosa, que vayamos a su presencia, que acudamos a Él, que disfrutemos de esa comunión y de ese compañerismo que Él nos ofrece. Pues bien, sigamos con el Salmo, vamos a nuestra tercera parte de este comentario que estamos haciendo. Y miren ustedes qué empiezan a ocurrir, qué resultados empiezan a dar, qué empieza a vivirse en nuestros corazones. Y uno de ellos, hermanos, es que somos bienaventurados. El versículo 5, miren lo que dice. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Primera y gran bendición. Bienaventurado, ¿qué cosa es? Felices, dichosos. Hay mucha gente que está desesperada por ser feliz y viven buscando la felicidad, pero la felicidad les es esquiva porque la están buscando de manera equivocada. Tú vas a encontrar auténtica y genuina felicidad si vas primero al Señor. Si buscas de la presencia de Dios como resultado de tener ese encuentro con Dios y de alimentar tu comunión con Dios, serás una persona bienaventurada. Al punto que, como dice ahí, las fuerzas que tú puedas manifestar van a venir de Él. Por eso dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Hay mucha gente que saca fuerzas y dice, de donde sea. Y está descansando en sus fuerzas. Por eso, hermano, el mensaje en esta mañana es relájate. Ve a la presencia de Dios. Descansa en el Señor y serás bienaventurado. Porque hay muchas bendiciones. Si ustedes se están dando cuenta, el Salmo nos dice muchas de ellas. Muchas bendiciones que podemos nosotros encontrar en la presencia de nuestro Dios. ¿De dónde sacas fuerzas? Cuando las necesitas. ¿De dónde sacas ánimo? Cuando estás desanimado. ¿De dónde sacas valor? Cuando estás temeroso. Pues yo te invito a que consideres en el Señor la posibilidad de encontrar todas esas bendiciones. Si estás temeroso, si estás asustado, si estás preocupado, si te estás debilitando, si ya no das más, ya no puedo más, ya no doy más, ya no sé qué hacer. Ve al Señor y tú verás el poder y la manifestación de Dios, porque Dios está vivo. Porque Dios está presente, porque Él quiere manifestarse de manera viva y real en cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos una sola cosa. ¿Y qué es? Buscar su presencia. No nos enredemos con muchas cosas que hay que hacer. Una sola cosa. ¿Se acuerdan de Marta y María? Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, le decía el Señor. Pero una cosa nada más es necesaria, y aquí María la está haciendo, que era estar a los pies del Señor. Una sola cosa, suficiente. Y creo que es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que si estamos debilitados, sin fuerza, sin ánimo, sin ímpetu, las fuerzas vienen de Dios. Y ese es uno de los primeros efectos que empezamos a ver, bienaventurados. El segundo, cambian la tristeza por la alegría. Y este es un fenómeno extraordinario. Miren cómo lo pone el versículo 6. Cuando atraviesan el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Eso es una de las grandes bendiciones.
que la persona que vive y goza de la presencia de Dios pasa por el valle de lágrimas. ¿Qué nos dice esto? Que el cristiano también sufre. El cristiano también tiene problemas, tiene grandes dificultades, atraviesa por grandes crisis. No todo es prosperidad, no todo es éxito. A veces nos están queriendo vender esa idea que para ser un verdadero creyente, el que tiene fe es el que siempre va hacia adelante con progreso y con todo. Pero no es así. Es que el que está en la presencia de Dios va a atravesar por el valle de lágrimas. Y a muchos de nosotros nos ha tocado llorar. A muchos de nosotros nos ha tocado pasar por ese valle oscuro, tenebroso, triste, en donde uno muchas veces se cuestiona, ¿y dónde está Dios? Después de todo lo que he hecho por el Señor y yo estoy viviendo en este valle de lágrimas. Pero la ventaja aquí, que cuando uno realmente está conectado con Dios y pasa por ese valle de lágrimas, la bendición es que eso se transforma, ¿cómo dice ahí? Se transforma en fuente. Atraviesan por el valle de lágrimas y lo cambian en una fuente de alegría y de bendición. Y cuando la lluvia llena los estanques, esa es una buena referencia para nosotros en el día de hoy, cuando el Señor llena nuestros corazones, cuando el Espíritu llena nuestra vida. Ser llenos del Espíritu Santo, empieza uno verdaderamente a tener las fuerzas y el poder para hacer frente al valle de lágrimas. Y por último, el versículo 7 nos dice, irán de poder en poder. Verso 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Esa es otra bendición. Claro que cuando se usa la palabra poder, mucha gente lo primero que piensa es poder para sanar, poder para experiencias sobrenaturales, poder para ver milagros. No necesariamente. Es posible que eso se dé. Y gloria a Dios si viene. Pero ¿sabes para qué necesitamos poder? Irán de poder en poder. Poder para ser obedientes. Poder para orar. Poder para poder leer la Biblia. Para eso necesitamos poder. Poder para vencer el pecado. Para vivir una vida victoriosa. Poder para darle al Señor la honra y la gloria que Él se merece. Poder para ser humildes y no permitir que nosotros seamos los que nos envanezcamos y nos llevemos la gloria que solamente le pertenece a Dios. Si vivimos, vivimos para honra y gloria del Señor. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hacia eso va ese poder. Poder para ser vencedores en Jesucristo. Esas son las bendiciones. Y uno podría decir, ya, entiendo y comprendo. Pero hay algo aquí que me hace ver que Dios sigue de alguna u otra manera queriendo mostrarnos su amor, su fidelidad hacia nosotros. Porque nosotros como humanos muchas veces somos cuestionadores. Tenemos la tendencia a decir, ¿pero por qué? Y las preguntas salen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué necesito hacer eso? ¿Por qué necesito esa sola cosa de buscar la presencia de Dios? El Señor nos da dos razones del por qué. Y lo da precisamente empezando con esa palabrita, ¿por qué? La primera de ellas aparece en el versículo 10, el primer por qué. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahí está la primera razón por la que debemos anhelar cada día más de la presencia de Dios. Es mejor, no tiene punto de comparación, un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos años son 1000 días? 2 años, 7 meses, más o menos. Mira el grado de comparación. 2 años, 7 meses viviendo en moradas de maldad, viviendo alejado de Dios. No se goza tanto, mi hermano, no se disfruta tanto como estar en la presencia de Dios. Por eso que el salmista dice, yo prefiero hasta estar de portero, hacer lo que sea, disfrutar de la comunión y de la presencia de Dios, con tal de estar allí con Él, con tal de disfrutar de lo que Él pueda dar para llenar mi vida y para dirigirme conforme a su
a su voluntad. Ustedes pueden ver que ahí está el primer por qué. Y el segundo por qué está a continuación, en el versículo 11. Porque Dios es sol y escudo. Tremenda razón. Él es mi sol. El sol es alegría. Aunque mucho sol también quema, ¿no? Pero hay que estar protegidos. Pero el sol ilumina. El sol brilla. El sol lo necesitamos muchas veces cuando queremos ver bien, cuando queremos claridad, cuando queremos saber por dónde caminar o por dónde ir. El sol nos esclarece el panorama para saber los caminos por dónde conducirnos. Y también es escudo, dice. Porque cuando tú quieres agradar a Dios, cuando tú quieres vivir para la honra y gloria del Señor, vas a padecer. Bien le decía el apóstol Pablo a Timoteo, el que quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Persecución de un mundo que se opone, persecución de tu propia carnalidad, persecución del maligno, del enemigo. Todos esos nos persiguen para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo maravilloso de todo esto es que cuando uno se somete a Dios, Dios empieza a ser ese escudo, esa defensa. Porque recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A veces nosotros miramos las cosas de manera humana, de manera estratégica, y no nos damos cuenta que detrás de todo eso se mueve Satanás. Luchamos contra huestes del mal que lo único que quieren es apagarnos, distanciarnos y alejarnos de lo elemental. Ir a la presencia de Dios, de venir a Jesucristo, de conocer más del Señor. Por eso que esta es para mí una de las grandes bendiciones. En primer lugar, no hay punto de comparación. Mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Y en segundo lugar, Él es nuestro sol. Él es nuestro escudo. Él es nuestro defensor. Por eso, mi hermano, para ir terminando, porque algunos se me puede ya ir durmiendo, así que tenemos que ir acabando. Si hay algo que podríamos decir para terminar es que Dios cuida tu vida. No solamente Dios cuida tu vida, sino también Dios cuida su iglesia. Algo más, su presencia es suficiente. ¿Te acuerdas de las palabras del apóstol San Pablo cuando decía, ya vosotros estáis completos en Cristo Jesús? Quiera Dios que tú puedas empezar a experimentar ese tipo de satisfacción, que te sientas completo y realizado porque tienes al Señor en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios, hermano, y como tal tú vales mucho. Tú eres un privilegiado porque conoces al Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y en esa comunión que tú tienes, puedes tú verdaderamente disfrutar de cosas maravillosas y grandes que Dios tiene para su pueblo. Por eso, miren cómo termina el Salmo. El Salmo 84 termina con esas palabras. Dichoso el hombre que confía en ti, que en ti confía. Dichoso el hombre y la mujer que confía en el Señor. Feliz. Y yo te hago la pregunta en esta mañana. ¿Tú eres dichoso? ¿Estás feliz de seguir al Señor? ¿O todavía entramos como en esos momentos de apatía, de sequedad, en ese desierto que muchas veces no sabemos qué hacer o cómo salir? La clave a todo esto, querido hermano, está en que podamos poner toda nuestra confianza en el Señor. Por eso bien decía el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú tienes una ansiedad, tú tienes un problema, tú tienes una carga, tú tienes una preocupación. Vamos a la presencia de Dios. Hagamos lo que les he venido repitiendo a cada rato. Una sola cosa. Si nos podemos ir con esa idea, tenemos que hacer una cosa. Buscar de la presencia de Dios. Y buscarlo con más ahínco, con más anhelo, con más deseo. Para que podamos después decir, anhela mi alma. He entrado en ese, no sé si usar la expresión, en ese vicio. En ese anhelo, en ese deseo de que no puedo estar si no estoy en ese contacto y en esa cercanía con el Señor. He allí donde tenemos nosotros la gran oportunidad de poder renovar
nuestras convicciones, de poder renovar nuestras decisiones, de poder renovar nuestro anhelo y nuestro deseo, de seguir firmes y constantes en la presencia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Una sola cosa: ir a los pies de Jesús, ir a la presencia de nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos fortalezca en este caminar diario que tenemos con Él. Que en esta mañana podamos renovar nuestro compromiso de seguirle, de saber que aún si hemos fracasado y si hemos pecado, el Señor tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Pero no te quedes afuera, no te quedes distante, no te quedes como quien mira las cosas desde afuera. Métete, ingresa, entra, participa, disfruta de la presencia de Dios. Porque Dios quiere hacer de ti una vida esplendorosa, una vida maravillosa. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Y esta tarde es el momento en el que podemos verdaderamente renovar nuestro anhelo y nuestro deseo, decirle: Señor, yo vengo a ti. Tal vez alguno está atravesando por el valle de lágrimas. Tal vez alguno está atravesando por el valle de sombras y de oscuridad. Tal vez otro se ha quedado ya sin fuerzas, debilitado. Pero qué hermoso es saber que hayamos, en la presencia de Dios, hayamos un hogar. Somos aceptados, somos queridos por Dios. Pero para eso hay que quitar todo obstáculo, toda barrera y venir a su presencia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Por eso que tú nos dices, Señor, que tú nos aceptas y nos recibes sin escatimar nada, porque tú no rechazas al corazón arrepentido, tú no rechazas al corazón contrito y humillado. Y tal vez esta mañana, Señor, más de uno quiere renovar su compromiso de venir a tu presencia. Tú nos conoces, para ti no hay nada oculto. Pero sí vemos, Señor, que hay mucha dicha de seguirte. Dichoso el hombre que confía en ti. Bienaventurado. Irán de poder en poder. Gloria a Dios por todo eso. Hermano, yo quisiera orar por ti. Necesitas renovar tus fuerzas. Y ese seguimiento que tú estás haciendo del Señor, tal vez te has debilitado un poco, te has distanciado un poco de Él. Él ve los corazones y con mucho amor Él te invita: vamos otra vez, vengamos una vez más a mi presencia, de mi comunión. Si tú tienes alguna necesidad en ese sentido de oración, yo te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie. Y de esa manera yo estaré orando por ustedes. Ponte de pie nomás ahí donde estás y vamos a orar. Que el Señor los bendiga. El Señor quiere darte nuevas fuerzas. El Señor quiere darte nuevo brillo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Una sola cosa. La que estamos haciendo ahora. Ir a su presencia. Y tú, querido hermano, que estás caminando contento y feliz, pues dale gracias a Dios. Tú que estás sentado, tal vez con tus propias batallas, pero dale la gloria al Señor. Yo voy a orar por los que están puestos de pie. Si hay alguien más, lo puede hacer en este momento y vamos a terminar así, con una oración, pidiendo que el Señor les fortalezca a ustedes, que de manera abierta están diciendo: ora por mí. Yo quiero renovar mi compromiso de estar en la presencia de Dios. Padre, queremos darte gracias, porque tú nos ves, tú nos conoces.
Y tú conoces a mis hermanos que puestos en pie están diciéndote, Señor, yo quiero una vez más renovar mi compromiso de estar más cerca de ti. Tal vez me he distanciado un poco, han habido situaciones que me están alejando, me están distrayendo, pero quiero una vez más darte a ti la prioridad, darte a ti el lugar que tú te mereces. Sé tú nuestro Señor en cada corazón. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que a mis hermanos y hermanas que están puestos en pie, tú les bendigas. Por algún motivo ellos se han parado, bendíceles, Padre. Súpleles toda necesidad. Tú eres grande y poderoso. Y a ti sea el honor y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento.